Al Filo, una ventana sobre la actualidad y el conocimiento crítico que genera la Facultad de Filosofía y Humanidades. Se realizaron las jornadas de puertas abiertas para ingresantes, quienes pudieron conocer las propuestas académicas y recorrer las instalaciones de nuestra facultad. Te presentamos las carreras de Filo, hoy Historia y Letras. Raúl Zaffaroni habla sobre el fenómeno Bolsonaro, el totalitarismo financiero que gobierna el mundo y la necesidad de construir un Estado que garantice la democracia y los derechos humanos. En la Facu, te contamos las principales actividades de nuestra vida institucional. Organizadas por las Secretarías de Asuntos Estudiantiles y Académica, se realizaron las jornadas de puertas abiertas destinadas a ingresantes, quienes pudieron conocer las carreras y recorrer las instalaciones de nuestra facultad. Terminaron las jornadas de puertas abiertas, fueron 2 jornadas, una a la mañana y una a la tarde, en la que participaron alrededor de 200 estudiantes, aspirantes a las carreras. Esta instancia se realiza hace varios años en la facultad y es una instancia intermedia entre la muestra de carreras, donde las y los aspirantes a las distintas carreras buscan información inicial sobre cada una, y el curso de ingreso. En esta instancia les hacemos una presentación institucional para que puedan conocer dónde está la Facultad de Filosofía, qué se hace aquí, cuál es el carácter institucional de la facultad y que además puedan conocer la totalidad de la oferta académica que tenemos. Con la participación de todos los equipos de nivelación de las distintas carreras, les damos un panorama general, se presentaron videos institucionales también que hizo el área de tecnología educativa, el centro de estudiantes les hace un recorrido por los distintos pabellones de la facultad para que puedan ubicarse y en conjunto con Secretaría Académica, junto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, coordinamos toda la actividad. Desde la Secretaría Académica nosotros venimos organizando ya hace un tiempo el programa de ciclos de nivelación que busca facilitar el acceso de los ingresantes a nuestra facultad. Desde ese lugar venimos preparando ya las fechas que queríamos comentarles. Una de ellas sería la preinscripción, que la preinscripción se realiza de manera online desde tu casa, desde la casa de cada uno, desde el 19 de noviembre hasta el 20 de diciembre en el sistema Guarani, que es el sistema que utilizan los estudiantes, y desde el 3 de diciembre hasta el 20 de diciembre tienen tiempo los futuros estudiantes para traer los papeles a lo que es despacho de alumnos en Casa Verde. Desde ese lugar les podemos recomendar a nivel general los papeles que tienen que traer, son la fotocopia del DNI, la declaración jurada que se firma cuando imprimen el Guarani de la preinscripción y el analítico secundario finalizado o en trámite. Desde Filosofía tenemos 8 carreras que dependen de distintas escuelas y departamentos. La Escuela de Archivología, Bibliotecología, Escuela de Ciencias de la Educación, Escuela de Filosofía, Departamento de Geografía, Escuela de Historia y Letras y el Departamento de Antropología. Con la entrega de 132 títulos, el 9 de noviembre se realizó en Sala de las Américas la segunda colación de grado y posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 28 de esos egresados y egresadas recibieron sus diplomas de posgrado entre doctores, especialistas y magísteres. Los otros egresados correspondieron a las licenciaturas en Antropología, Ciencias de la Educación, Filosofía, Geografía, Historia, Letras Clásicas y Modernas, además de las carreras de pregrado. El decano, Juan Pablo Abrate, destacó en su discurso la importancia de transitar y de vivir la universidad plenamente. Esta facultad sigue siendo un espacio de hospitalidad para el debate, la discusión pública, la formación crítica, la participación social y comunitaria. También para la producción de la cultura, la celebración y la movilización, sin que ello le quite relevancia a la formación académica, la investigación y a la intervención profesional. El decano destacó que Filosofía y Humanidades sigue siendo un espacio potente para transitar la experiencia universitaria en sus múltiples dimensiones. El pabellón Brujas fue el escenario para la tercera edición del Día de Muertos. Ofrendas, altares, música, poesía y otras actividades le pusieron color a una jornada de celebración.
este es el tercer año consecutivo que organizamos la instalación El Día de los Muertos. Con un escenario renovado, digamos, porque otros años atrás los hicimos en el Pabellón México y ahora nos trasladamos al Pabellón Bruja, también como una idea de resignificar otros espacios universitarios. Bueno, esta actividad es colectiva, digamos, la organizamos con la Cátedra de Teorías Antropológicas 3, está la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofías y Humanidades y la Facultad de Artes. El público es como que se encuentra con varios altares, este año se sumaron muchos altares también, porque bueno, es la idea de esto, ¿no? Al hacerlo ya varios años, es como nuevas personas quieren participar y poner también sus muertos, muertes, ¿no? Entonces tenemos 8 altares, el altar trans, el altar marica, realizado por el colectivo de las chicas de Tarde Marica, el altar de poetas, realizado por el Brote de Escritura, el altar andino, también están chicos y chicas muertos por violencia institucional, que lo coordina el Núcleo de Estudios de Antropología de la Muerte, y bueno, está el santo, el Sanatronón, el santo de los artistas, así que también se sumó este año al altar. El Club Cuartetero, también estuvieron presentes en nuestro altar los iconos del cuarteto, y después también estuvieron chicos de IPEM interviniendo los iconos, porque eso también es lo que nos permite la muerte, ¿no? Es resignificar un poco, ¿no? Los íconos, hacerlos, deshacerlos, intervenirlos, draguearlos, ponerles brillo, ver cómo se ven de otra manera, ¿no? Entonces esa también fue una apuesta, y continuamos pensando que a la alegría como un antídoto para estos tiempos, ¿no? De explotación política del odio y de la amargura. Bueno, es principalmente para nosotros un espacio de encuentro con nuestra facultad hermana, pero es además una excusa para encontrarnos y celebrar la vida de nuestros seres queridos. Es una celebración a la muerte como parte de la vida, y es además un espacio para reivindicar aquellas o visibilizar aquellas muertes que son invisibilizadas, como la de los pibes y las pibas asesinados por la policía, que se puede ver el altar ahí también. Y es una forma de acercarnos a la muerte desde otro lugar, un lugar más alegre y desde un perfil de una fiesta latinoamericana. Es una edición especial porque el Pabellón México está entrando en obras ahora, pero esperamos que vuelva pronto, aunque eso que vos decís, Brujas, es un espacio que continuamos compartiendo con la Facu de Filosofía, y bueno, y tiene esa característica que todavía nos aglutina, así que también es significativo en ese sentido. En este bloque te presentamos las carreras que ofrece nuestra facultad. Hoy, Historia y Letras. Y colectiva sobre el pasado es constitutiva de la cultura. Ya en la Grecia y la Roma antigua trataron de mirar los hechos pasados para conservarlos y transmitirlos. Sin embargo, la historiografía, es decir, la ciencia que estudia profesionalmente el pasado, es más reciente. Se constituyó a fines del siglo XIX. Estudiamos historia porque nos interesa conocer cómo llegamos a ser lo que somos actualmente. Porque nos interesa conocer esos procesos. Porque conocernos en el ayer y el hoy permite transformarnos y aportar para construir el futuro. La carrera de Historia te ofrece un camino sistemático de estudio sobre contenidos históricos y sobre los métodos para construir esos saberes. Sobre otras disciplinas sociales que aportan al conocimiento como economía, antropología, sociología, geografía, entre otras.
y sobre los desafíos del aprendizaje y la enseñanza. Podrás contar con docentes que investigan y enseñan sobre nuestro pasado cercano y lejano. Podés estudiar el profesorado y dedicarte a la docencia secundaria y la licenciatura para dedicarte a la docencia universitaria, terciaria y a la investigación. Estudiar historia implica compromiso y dedicación a la escritura y a la lectura. Disposición para el debate de ideas. Preocupación no solo por tu formación individual, sino también por la sociedad de la que formas parte. Conoce para elegir. Historia está en Filo. Desde la antigüedad, la humanidad se preguntó por el lenguaje. ¿Cómo es? ¿Cómo se lo utiliza en las distintas situaciones de la vida? ¿Y cómo se lo utiliza en esas expresiones artísticas que son las obras literarias? En Grecia y Roma antiguas comenzaron a estudiar la gramática de sus lenguas, las distintas formas de usar el lenguaje y sus distintas manifestaciones artísticas. La poesía, la tragedia, la comedia, la epopeya, entre otras. Desde entonces, diversas disciplinas que estudian el lenguaje se han propuesto comprender cómo son, para qué y cómo se usaban o son utilizadas las lenguas clásicas y modernas, así como estudiar las características de las obras literarias de todos los tiempos. Estudiar letras te permitirá comprender cómo es el lenguaje y sus múltiples usos, ya sean sociales o artísticos, los propios de la antigüedad greco-romana en la carrera de letras clásicas o los de la modernidad en la carrera de letras modernas. Ese es el trabajo específico que hacemos quienes estudiamos letras, ya sea que nos hayamos dedicado a la docencia, a la investigación o a la producción y corrección de textos. Podés obtener diferentes títulos estudiando letras. En la Tecnicatura te formarás para producir textos propios y corregir producciones de otras personas. En la licenciatura estudiarás para dedicarte al análisis o investigación del lenguaje y la literatura. Y en el profesorado podrás enseñar lectura, escritura y comunicación en la escuela secundaria o formar docentes en la educación superior. Conocer el lenguaje y la literatura no solo te permite leer y escribir de forma aguda y crítica, sino también ayudar a que otras personas puedan hacerlo y que encuentren y produzcan los textos que necesitan para su vida personal o social. Conoce para elegir. Letras está en Filo. Divulgación. Te acercamos las investigaciones en ciencias humanas, trabajos y experiencias vinculadas con la comunidad. En una entrevista a fondo, Raúl Zaffaroni habla sobre el fenómeno Bolsonaro, el totalitarismo financiero que gobierna el mundo y la necesidad de un Estado que garantice la democracia y los derechos humanos. Sí, no, yo lo acoto bastante a la circunstancia brasileña. Brasil tiene características propias, es un país sumamente extenso, en el cual más que política de partidos predomina políticas regionales. Hoy vemos un Brasil que, bueno, con una población manipulada a través de un monopolio de medios masivos de comunicación mucho más fuerte que el nuestro, se explotó tremendamente y se vino explotando desde hacía tiempo con el lawfare y todo eso, y un Lava Jato y toda esa historia, bueno, que la política es corrupta. Y se presenta como no político alguien, que es un candidato extrasistema. Hay otro fenómeno. Brasil es un país que tiene un altísimo índice de homicidios, una violencia extraordinaria, 5 veces o 6 superior a la nuestra, digamos. Nosotros tenemos índices de homicidio más o menos cercanos a Europa, igual que Uruguay, igual que Chile. Cuando pasa eso, la victimización es selectiva, tan selectiva como la criminalización. ¿Y en quién pega? Y pegan las clases más carenciadas. Eso es inevitable. Victimización, criminalización y politización se da en los mismos sectores sociales. Lo cual es un juego de control social, ¿no? Es un juego porque en la medida en que se matan entre esos sectores sociales, por decirlo groseramente, diría que se matan entre los negros, lo que en Brasil tiene un sentido más manifiesto que entre nosotros más cultural. No, en Brasil es así, hay un problema de racismo con melanina, efectivamente.
tiene la cicatriz esclavista que nosotros no tuvimos, porque nunca el esclavismo fue en la Argentina fuente económica, digamos, ¿no? Tenés algo que nunca entró en conflicto con la Iglesia Católica, pero que está ahí, que es el sincretismo del culto afro-brasileño, y ahora tenés la irrupción de la Iglesia del Reino de Dios, que tiene una teología según la cual, bueno, los luteranos se quedan cortitos. Bueno, ganar dinero es un mandato divino o cosas por el estilo. Bueno, son circunstancias distintas. Yo no creo que en la Argentina pueda surgir un Bolsonaro, no. No porque no tengamos candidato a hacerlo, que hay mucha gente dispuesta, ¿no? Pero no creo que La dictadura brasileña fue dictadura, sí, pero una dictadura desarrollista, una dictadura que endeudó Brasil y lo invirtió en infraestructura. Los militares brasileños sí hicieron con la seguridad nacional, pero algo abajo de la gorra tenían. Los nuestros no. Los nuestros que tuvimos no. Endeudaron el país simplemente y se lo llevaron en la bicicleta de Martínez de Oz. No tiene nada que ver con aquello. En segundo término fue una dictadura, fue sanguinaria, etcétera, pero mucho menos que la nuestra. Y en tercer término no salió con la guerra de Malvinas. No salió con el desprestigio con que salió la nuestra, ¿no? Entonces son circunstancias diferentes. Yo no creo que en la Argentina pueda salir un Bolsonaro con ese discurso. Creo que tenemos a Bolsonaro, a la medida nuestra, naturalmente, que puede pensar cosas parecidas a la de Bolsonaro, pero sabe que no las debe decir. Bueno, el mundo hoy ha cambiado, el capitalismo, y eso ha cambiado la naturaleza de la hegemonía del norte, ¿no? Sigue la grieta norte-sur, evidentemente, ¿no? Y yo creo que la disyuntiva que tenemos en toda América Latina es la disyuntiva del hemisferio sur, es decir, todas nuestras luchas se explican a través de la polarización colonialismo-soberanía, ¿no? El colonialismo, un desarrollo más o menos autónomo, ¿no? No solo en el continente, no solo en América Latina, sino en todo lo que es el hemisferio sur, ¿no? Se ha producido un cambio, porque antes el colonialismo se basaba en el imperialismo. El imperialismo era estados que mandaban sus empresas. Ahora lo que pasó que el aparato financiero, que siempre tuvo que acompañar al productivo, siempre era más chico. Se hipertrofió el aparato financiero y se comió al productivo. Yo no sé cuál es el futuro del capitalismo en el mundo, Bueno, si supiera eso, qué sé yo, sería secretario general de Naciones Unidas, no sé. Que se suman números en una abstracción que ni siquiera es dinero en billetes, porque no existen ese número de billetes, que forman conglomerados, que son las grandes transnacionales, que no están en manos de los dueños de los números, ni de los billetes, ni del dinero, ni de nada, sino de tecnócratas que tienen que conseguir mayor ganancia en el menor tiempo, a cualquier costo, o sea, venciendo límites éticos, legales, todo, y esto se convierte en una especie de criminalidad organizada. Hoy es muy difícil decir dónde termina lo lícito y empieza lo ilícito en la economía mundial, ¿no? Es una economía delincuencial, digamos, ¿no? Macrodelincuencial, ¿no? Practica estafas, practica extorsiones, practica administraciones fraudulentas, practica explotación de trabajo esclavo, practica destrucción del medio ambiente, desastre. Pero esos aparatos, esos CEOs, Chief Executive Officers, ocuparon el Estado, los estados donde son sede. Es decir, los gobernantes, o Trump o Frau Merkel, son rehenes de esas corporaciones y son lobistas de esas corporaciones, ¿no? Entonces, eso vació la democracia, está vaciando la democracia tremendamente, no importa quién vos votes. Sí, pero el tipo va a llegar al poder y va a tener que hacer lo que los acreedores le dicen. Bueno, pero una ideología encubridora que encubre, y lo que hay atrás es un avance totalitario. Y digo totalitario porque las corporaciones no se manejan democráticamente, se manejan verticalmente. Es un avance totalitario financiero, lo que hay atrás es eso, es un nuevo totalitarismo. El Estado, el welfare state, el estado de bienestar, era un modelo de Estado en medio de una lucha bipolar. Era para detener el avance del otro, cuando el otro, ese totalitarismo de Estados,
se cayó, se implosionó, y ya no necesita mantenerlo, y bueno, y mandaron al diablo el Estado, el welfare state, el modelo Roosevelt se fue al demonio. Cuando digo el modelo Roosevelt a veces me miran, ¿no? Pero sí, Roosevelt para Estados Unidos era un populista, claro. Para los republicanos era un populista. Bueno, el modelo Roosevelt se fue al diablo, el keynesianismo se fue al diablo. Y bueno, y viene esta ideología de Hayek y de todos estos tipos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un Estado que tome precauciones para que en el futuro ninguno por sí ante sí se le ocurra volver a endeudarnos de esta manera. Porque hoy, ¿cómo se maneja ese totalitarismo financiero? También, necesariamente también se traduce en la forma de colonialismo que se practica. Sigue existiendo lo de norte-sur. Bueno, pero este norte manejado por corporaciones transnacionales, ¿cómo se maneja para someter al sur, para colonizar al sur? Y se maneja a través de la deuda. Entonces nos endeudan. ¿Qué hizo este gobierno? ¿Cuál es el plan económico? No tiene plan económico. Lo único que hizo fue cumplir una tarea que fue endeudarnos. Bueno, sí, vamos a salir de alguna manera, vos podés decir, movimientos locales, los pueblos no van a desaparecer, se recuperará cierto grado de soberanía, etc. Sí, bueno, fenómeno, pero básicamente lo que tenés que tener es un Estado que se preserve del endeudamiento, que es la forma en que te penetran hoy. Antes tenía que tener a Güemes parando en la frontera norte, sí. No, hoy tenés que tener un Estado que te preserve del endeudamiento. Sí, necesitamos tener un tribunal constitucional en serio, tribunal político constitucional, como tienen casi todos los estados europeos. Necesitamos tener un tribunal de casación que unifique criterios de interpretación, que haga previsible lo que van a decidir los tribunales. En fin, eso creo que en una reforma constitucional es elemental, ¿no? Tener un sistema, institucionalizar el Poder Judicial de una forma racional, digamos, un poco más racional, qué sé yo, bueno, pero modelos hay en el mundo, ¿no? No vamos a inventar un modelo que no existe. La esencia de la Declaración Universal, que bueno, después se vuelve normativa, la incluyen en la Carta de las Naciones Unidas, todo eso, en definitiva es algo que sorprende, ¿no? ¿Cuál es la esencia? Todo ser humano es persona. Sí, valiente cosa, tardamos unos miles de años para... Yo nunca vi una asamblea de caballos que diga todos los caballos son caballos, ¿no? De gatos, todos los gatos son gatos, de perros, todos los perros son perros, ¿no? Nosotros, esta especie rara que somos nosotros, tardó unos cuantos miles de años en que se sienten los jefes de nuestras manadas a decir todo ser humano es persona. Bueno, la esencia es esa. Naturalmente, bueno, eso es un deber ser, ¿no? Todo ser humano es tratado como persona, no. Hay 2/3 de la población mundial que está pasando necesidades, algunas necesidades de supervivencia, en un mundo que vive una creciente concentración de riqueza, ¿no? Donde tenés un 1% de la población mundial que te concentra la riqueza que más o menos necesita el 60% más pobre para sobrevivir o para morirse con paciencia, ¿no? Entonces, frente a eso, me preguntas por qué hay que seguir peleando por los derechos humanos. Sí, claro. Ahora, cuidado, porque el discurso de derechos humanos se puede revertir, ¿no? Y te inventan eso. Yo puedo, pero me afectan mis derechos humanos, entonces me defiendo afectando los derechos humanos de los otros. Ahí se terminaron los derechos humanos. Eso es una reversión, ¿no? Violadores de derechos humanos solamente pueden ser los estados. Los seres humanos podemos cometer delitos, pero no violamos derechos humanos. Eso que quede claro. Yo puedo ser un genocida, pero no violo derechos humanos. Es el Estado el que viola derechos humanos. Nos vemos en el próximo programa. Asómate a nuestra web ffih.unc.edu.ar y seguinos en Instagram, Facebook y Twitter.